Pero cuando hablo de la despedida de un amigo, hablo cuando uno se despide a alguien y uno no sabe si lo va a volver a ver. Casi nunca ocurre. Pero ocurre cuando algún familiar se va, algún amigo se va para otro país lejano, ¿verdad? O cuando una persona, y nos ocurre varias veces en iglesia, donde hay hermanos que han decidido regresar a su país y no tienen papeles. Y uno sabe que pues va a ser difícil porque uno de esos países pues no va a ir, uno no sabe si el hermano va a regresar. Y a veces uno tiene que separarse de seres que uno ha llegado a apreciar. Y sabe uno que los va a extrañar. Y yo me he puesto a pensar, y yo sé que a todos nos hacen la pregunta, los predicadores, ¿no? Recordando el momento en que Jesús se eleva hacia el cielo en la ascensión. La escena para los discípulos debió ser muy triste. Por un lado de alegría, de saber que el Señor resucitó. Y por otro lado de tristeza, porque ya no lo van a tener y se acostumbraron a Él. Estaban aferrados a Él. Y la única manera en que ahora ellos iban a poder recordar a Jesús era a través de la influencia del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo. Y a mí me da una lección eso, porque me indica que si ando con Jesús constantemente y le busco en oración, si llega una época o en algún momento de descuido y su mente durante el día está en otra cosa, uno entonces va a sentir el vacío y sabe que algo le hace falta. Preguntarme qué sucedió después de la ascensión de Jesús. Pero no digo qué sucedió aquí, sino qué sucedió allá donde Jesús llegó. ¿Qué nos muestra la Biblia referente a esto? ¿Cómo fue la llegada de Jesús allá? Es una pregunta que me he hecho. Y la Biblia pues tiene algunos versículos que nos muestran, ¿no? Pero ustedes saben que Jesús para nosotros es... Nuestra mente finita no puede entender en sí la naturaleza completa de Jesús. Podemos hablar de su naturaleza humana, pero nosotros siempre estaremos, habrá bastante especulación, y ha habido mucha especulación. Y sabemos de que Jesús murió fue la parte humana, porque Dios nunca muere. Y sabemos también de que el Señor con su presencia llena la faz del universo entero. Es decir, que por un lado, Jesús como humano nunca había estado en el cielo, su naturaleza humana. Y su naturaleza divina jamás abandonó el cielo, porque llena la faz del universo, su presencia es sentida. Pero Jesús ahora iba a llegar allí, naturaleza divina y humana. Y cuando Jesús asciende al cielo, allá en el cielo hay tres personajes. Entre todo el universo que lo están esperando ansiosos: Enoc, Moisés y Elías. Los tres primeros seres humanos en pasar toda la barrera de la atmósfera, no sé cómo lo hicieron, pero así lo hizo Jesús, sin traer astronautas. Yo no sé, yo no puedo explicar eso, pero Dios es poderoso y Él sabe cómo hacer las cosas. Amén. Estos tres seres estaban allí esperando a Jesús. Y lo más interesante es que Jesús no llega solo. No sé cuántos ascendieron con Él, pudo ser cientos, miles, 10,000, 100,000, 1,000,000, yo no sé cuántos resucitaron. ¿Cuántos subieron con Jesús como primicias, como los primeros frutos después de Él haber muerto en la cruz, al cielo? El hecho es que hay en la Biblia algunos capítulos, tanto en Apocalipsis como en Daniel, que nos muestran la llegada de Jesús al cielo. 2 capítulos, y allí esta es una escena que se presenta ahí de adoración. Entonces, el apóstol Juan, cautivo en la isla de Patmos, recibe el mensaje para las 7 iglesias, y él ve
una escena de adoración como jamás nadie la ha podido presenciar. Yo quiero leer la lectura bíblica primero. Se encuentra en Apocalipsis 5, 12 y 13, la lectura bíblica para este tema. Dice allí: decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y en la tierra, y y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermanos, la escena cuando Jesús asciende al cielo, Hechos capítulo 1, versículos 9 y 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estos dos ángeles que hablan allí, no sé dónde estaban asignados a sus tareas. Si fueron dos ángeles que vinieron, porque ustedes saben que cada iglesia en esta tierra, cada iglesia del Señor tiene un ángel. Cada iglesia tiene un ángel. Cada que se levanta una iglesia y que se dedica a una iglesia, allá hay un ángel. Dios asigna un ángel a cada iglesia. Eso está en la Biblia. De la misma manera, cada persona tiene un ángel de Dios asignado. Imagino que hay otros ángeles para otras asignaciones aquí en la tierra. Pero yo imagino que si estos dos ángeles fueron dos ángeles extras que vinieron a traer ese mensaje y que no estaban asignados acá, yo creo que ellos dieron ese mensaje rápido y se regresaron porque no se podían perder lo que iba a ocurrir allá. Esa escena. O a lo mejor están asignados y los otros que estaban a lo mejor pudieron haber pedido que les grabaran en la escena para ellos verla, ¿no? Y nada raro tiene, vuelvo y yo repito, porque si aquí hay grabadora y hay DVDs con que graban cosas, yo siempre he dicho que las cosas de nosotros los humanos, la tecnología es chatarra en comparación a lo que Dios tiene allá, porque allá el Señor hasta nos va a poder mostrar videos si nosotros queremos. Señor, mire, ¿cómo fue que me pasó esto? Pues mira, y nos muestra. Dios es poderoso. Así que Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14 indican la llegada de Jesús al cielo. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas les sirvan. Su dominio es dominio que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Jesús llega al cielo. Segunda llegada de Jesús después de resucitar al cielo. Esta es una llegada pública. La otra llegada que Jesús hizo al cielo fue privada. El domingo, en la mañana, todavía no había ido, y María le iba a tocar. No me toques, que no ha ascendido a mi Padre. En algún momento ese domingo Jesús ascendió y se presentó a su Padre, presentó el sacrificio. Pero aquí, esta llegada de Jesús
Es una llegada pública. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 y 2. Es como una continuación profética de esa escena. Dice: y vi en la mano derecha el que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba con gran voz: ¿quién es digno de abrir y desatar sus sellos? Hermanos, el asunto a tratar en el universo de prioridad, podría decir en los últimos 6.000 años, es el problema del pecado en nuestro planeta Tierra. Es el asunto de prioridad en el universo. El problema del pecado. Y aunque nosotros vemos en cantidad en este mundo pecado, hay más maldad que bondad en este mundo. Este mundo es un pequeño punto insignificante en todo el universo santo de Dios. Pero el caso a tratar y la prioridad en el universo es resolver el asunto del pecado en la tierra. Así que quien está con el rollo tiene allí en sus manos todos los acontecimientos que habían de ocurrir desde la ascensión de Jesús al cielo hasta la segunda venida de Cristo. Ahí está ese rollo. Y esto lo vamos a ampliar en las conferencias en un tema titulado ¿por qué hay tantas denominaciones? Y allí, en ese rollo debe ser abierto por alguien que sea digno de abrirlo, desatar los acontecimientos de una manera profética. ¿Quién es digno? Yo imagino cuando preguntaron quién es digno, seguramente alguien sugirió, si ese rollo se refiere a la tierra, debe ser alguien de allá que desate ese rollo, que esté más relacionado con los temas terrícolas. Seguramente preguntaron y alguien sugirió: ¿y por qué no Adán? Fue el primer hombre. Pero no se halló digno Adán, porque Adán desobedeció, tomó el árbol, obedeció primero a la mujer, a su esposa y al enemigo, que a Dios. Seguramente alguien dijo: bueno, Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué no Abraham? Y resulta que al padre de la fe, el principal pecado fue que le falló la fe. En 2 oportunidades. Cuando le da temor de que a su esposa lo mataran por su esposa. Entonces no fue hallado digno. Seguramente alguien dijo: bueno, allá en la tierra dicen que el más fuerte que ha asistido en todos los tiempos es Sansón. ¿Por qué no Sansón? Pero Sansón no fue hallado digno porque Sansón era alérgico a la autoridad y tenía el hábito de andar en el terreno del enemigo. Seguramente alguien puede decir: ¿y por qué no David? Es un rey David es un rey famoso, fue un rey famoso, descrito de esa manera, corazón conforme al corazón de Dios. Pero alguien sugirió: bueno, estos hijos van a estar todos salvos y él va a estar salvo, pero es que él fue homicida y adúltero, no es digno. Seguramente alguien dijo: Pedro, y hallaron con que negó al Salvador. Y dice el versículo 3: y ninguno ni en el cielo, escuchen bien, cuando hablaban a alguien del cielo, o Gabriel, o algún ángel, o algún otro del cielo, tampoco fueron hallados dignos, no porque en el cielo hayan pecado, sino porque en el cielo no están familiarizados, ni siquiera han vivido la experiencia de este mundo. Y para los habitantes del cielo, el sacrificio de Cristo no solo salva a la raza humana, sino que salva el universo entero. Porque el sacrificio de Cristo
reivindica el nombre de Dios en el universo entero. Y el sacrificio de Cristo puede mostrarle al universo qué tan agresivo y dañino es el pecado. Entonces dice que no fue hallado ninguno ni en el cielo. Y un ángel fuerte pregonaba a gran voz: ¿quién es digno? Y no encontraron. Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, se pudo abrir el libro, ni aún mirarlo. Lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Hermanos, la actitud de Juan me llama la atención a mí. Porque la actitud de Juan allí es una actitud santificada. Una vez una señora trabajaba en un sitio, en una casa como empleada en cierto país, y cuando yo me encontraba allí, me preguntó ella: ¿es cierto que tal líder, tal persona cometió este y este pecado? Entonces, no tengo malas intenciones, me dijo, porque resulta que es maravilloso no ser portador de ese tipo de noticias. Y yo me quedé mirándole, me dijo: no lo hago por mal. Y yo le dije: bueno, quiero decirle en pocas palabras que no quiero describirle nada, pero así es. Y esa hermana se puso a llorar. Lloraba y lloraba porque lo conocía. Lo conocía. Y lloraba y lloraba. Y yo pude notar que esa actitud de esa hermana era una actitud santificada. Le dolía que otro hubiera pecado, una persona así. Si la actitud no hubiera sido santificada, hubiera dicho: cuénteme, ¿cómo fue eso? No, pues es que esta gente, y empezar a criticar los otros. Pero Juan no se alegró de que otros no fueran hallados dignos, sino que lloraba. Dice aquí la escritura, lloraba. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él fue hallado digno, el león de la tribu de Judá. Entonces Juan dejó de llorar y miró, y le pasó la otra misma experiencia. Cuando hablan de los 144,000 sellados, y Juan oye que son 144, hasta seguramente empezó a sacar porcentaje por iglesia, no sabemos. Pero cuando miró, ¿qué vio? Una gran multitud que nadie podía contar. Él oyó una cosa y vio otra. En profecía casi siempre se oye una cosa porque son símbolos, y cuando a la vez otra cosa. Aquí oyó de un león, pero cuando miró, ¿qué era? Y miré, y he aquí que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero, en pie un cordero, como inmolado. Y tenía 7 cuernos, es decir, era muy poderoso. Un número, cuernos significa poder, y 7 un perfecto, 7 ojos. No hay nada oculto ante la vista de él. Los cuales son los 7, y los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Hermanos, aquí estos seres que están allí, en esa escena, son los que dicen: nos has redimido. Son humanos, no sé quiénes son, pero sé que son humanos. Están reconociendo la soberanía de Jesús sobre la tierra. Él es el dueño.
No solo es dueño por creación, sino por redención. Por lo tanto, Él es digno. Él es propietario. Pero ahora vamos a ver qué otras cosas nos hacen a Jesús digno. Bien, la pregunta: ¿a dónde se fue Jesús al cielo cuando ascendió? ¿Y cuándo tomó Jesús el libro? ¿A dónde se fue cuando ascendió y cuándo tomó el libro? Yo voy a leer unos versículos. Quizás puede ser que algunos sean un poco, ¿cómo diría?, confusos. Espero que no cause confusión ninguno de los versículos. Si de pronto algún versículo muestra algo que no esté de acuerdo a la tradición entre nosotros. Pero en Hechos capítulo 7 está la primer persona después de la resurrección de Jesús que supo algo de Jesús con respecto a su estadía o su llegada al cielo. Hechos capítulo 6, versículo 7, capítulo 7, versículos 55 y 56. Dice allí, esto era Esteban testificando ante el concilio: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba ¿dónde? Sentado a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿A dónde se fue Jesús cuando ascendió al cielo? A la diestra de Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Ahora bien, el punto principal de todo lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó ¿a dónde? A la diestra del trono de la majestad de los cielos. O sea, Esteban lo dice 2 veces, aquí lo dice Pablo. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Pero ya presente Cristo, sumo sacerdote de todos los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de muchos, de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No sé si su Biblia dice, ¿cómo dice su Biblia? ¿Lugar santísimo? Es tallía, porque otras... Otra dice santuario, pero tallía es lugar santísimo. La palabra griega que se utiliza es tallía, que es el lugar santísimo. Entonces, estos versículos nos muestran, aquí lo está hablando Pablo en su época, ¿no? Acerca de eso, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. ¿Ante quién? Ante Dios. O sea, para Pablo Jesús subió y entró para presentarse ante Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 22 al 22. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿en dónde? Al lugar santísimo. En el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del cielo, pues esto es su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua. La palabra clave de este versículo 22 es acerquémonos con corazón sincero. Mis hermanos, esto nos da una seguridad grande. ¿Saben ustedes que uno nacido de mujer, es decir, que tiene naturaleza humana, es el gobernante del universo entero? ¿No han puesto a pensar eso? Del mundo caído, la raza del mundo caído, perdido, Dios la ama tanto que la rescata, y Jesús toma la naturaleza humana para siempre y es el gobernante del universo. La historia del hijo pródigo, donde al hijo pródigo se le da ¿qué? El anillo, que significa iba a tener la autoridad y dueño. Y otro versículo que quiero leer antes de volver a Apocalipsis dice, es el versículo muy conocido en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mis hermanos, ahora quiero leer algo que nos explica lo que hace a Jesús ser digno. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, Jesús se coloca allí. Se habla de uno de los títulos que tiene Jesús. En la primera parte dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Jesús es qué? El primogénito. El testigo fiel. Jesús vino ante nosotros los humanos a mostrar el Padre. Jesús vino a testificar por lo divino ante la raza humana. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre es así y el Padre es de esta manera. Jesús vino a testificar ante los humanos de lo divino. Y cuando asciende al cielo, va y testifica de lo humano ante lo divino. Allá, en el cielo, no había otro que conociese la condición humana ni lo que se siente acá. Allá hay uno que puede compadecerse de nosotros. Y ese que puede compadecerse está testificando. No es que Dios sea un Dios que no entiende y que le tenga que decir: Padre, las cosas son así, el hambre es terrible, el dolor es terrible, yo lo sentí. No es que el Señor diga eso para conmover al Padre, porque el Padre es amor, pero sí para informar al universo entero de lo que es vivir en este mundo, bajo un mundo de pecado. No hay otro testigo como Él. Jesús es un testigo fiel, el único digno, porque fue el único que bajó y subió. Es Cristo Jesús. Y quiero ponerle broche de oro con otro versículo, pero antes quiero explicarle, hermanos, que si alguna vez tiene dudas acerca de salvación, de entrar al cielo, quien más conoce el cielo es Cristo Jesús. Y si alguna vez tiene problemas de tipo terrícola o más, problemas de esta vida, dificultades, no hay otro
que ha tenido problemas más grandes sino Cristo Jesús. Él es especialista en el cielo y en la tierra. Y una de las cosas más hermosas que Jesús hizo, el resumen de la raza humana es que la paga del pecado es muerte, y el pecado introdujo la muerte a la tierra, pero Cristo vino para vencerla. Dice que tenemos seres queridos que han bajado al sepulcro, y cualquier cosa es en este mundo es posible, y en esta vida a veces hay alguien tan tranquilo cuando un momento recibe la noticia de un ser querido que falleció, que murió. Pero la gran noticia es que Cristo venció la muerte, la consecuencia del pecado. Y dice ahí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos, como en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo. ¿Y qué más? En el aire, perdón, y así estaremos con el Señor. Mis hermanos, yo he pensado, y en estos días estaba pensando, cuando me encuentre con mi abuelo, con mi tío, o sea, nosotros, el cristiano puede hacer planes para la eternidad. Los problemas que en este mundo son pasajeros, y el Señor los puede vencer, Cristo Jesús. Y yo me gozo de saber que cada que hay una dificultad, nosotros tenemos uno que está en el cielo, encargado de nuestro caso, y es el Señor. Dios quiera que siempre recordemos que el digno de los dignos es Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.